Que tal? Moi boas tardes, benvidos a Conexión Galicia. Arrincamos temporada despois do parón do verán e facémolo con máis ganas que nunca. Son María Cheda, estarei con todos vostedes en directo entre as 6:30 e aproximadamente as 7:30 da tarde na segunda canle da Televisión de Galicia cada luns e a medianoite ás 12:35 despois da serie Marea Negra. Poden nos seguir tamén na canle principal da Galega. Neste plató, como cada luns, tamén os nosos colaboradores. Quen son? Ben, pois se unen hoxe xornalistas, analistas galegos residentes polo motivo que sexa, pero case sempre vencellado o asunto profesional en Madrid. E dende aquí facemos este programa para afondar un pouquiño máis no panorama político nacional dende todos os puntos de vista posibles. Xa o verán, un faladoiro de actualidade que busca ofrecer o máis amplo abano de olladas sobre temas candentes. Comezamos xa. Antes de nada, presentolles os nosos colaboradores. Temos a este lado a Ketty Garat, xornalista de The Objective. Que tal, Ketty? Como estás? Que tal? Boas tardes, moi ben. Boas tardes, benvida. O seu carón, Javier Casqueiro. Moi boas tardes, xornalista del País. Muy buenas tardes y mucho gusto estar contigo, María, en este programa. Moitas grazas, o placer é recíproco, dende logo. Ímonos agora a este lado, Daniel Basteiro, director de Infolibre, como estás? Que tal? Boas tardes, benvida e moita sorte, María. Benvido, te tamén, moitísimas grazas. E Iván, tamén imos contigo. Boa Iván tarde, Gil, María. xornalista del Periódico de España. Como estás? Eso, moi ben, pois encantado de comezar esta nova andaina contigo o noso carón. Bueno, pois moitísimas grazas, agardamos que nos levemos todos ben estes días. Quería preguntarvos primeiramente para romper un pouco o xeo, que tal o verán? Fuchedes por Galicia? A ver, yo estaba bromeando con vosotros diciéndoos que estoy patrocinado, ¿no? Porque tengo la cara todavía morena del verano, estoy todavía reluciente de haber comido estupendamente en Galicia durante casi un mes, que he estado en agosto en Sanxenxo, que es el pueblo donde nació mi madre, donde llevo 52 años veraneando y pasando mucha temporada. Y la verdad es que he venido con las pilas cargadas. A mí Sanxenxo me reactiva y me pone otra vez las pilas, María. O sea, que vengo con muchas ganas. E con bo tempo tamén, non? Que ti veche, porque... A ver cuánto dura, ¿eh? A ver cuánto dura. Vamos a verlo. Pasache pola casa ti, Ketty? Sí, ¿Tamén? pasé por un sitio que conocí el verano pasado y del que me enamoré, que es la Illa de Arousa, que no la conocía y la verdad es que maravilla, el Caribe gallego que le llaman, Sí. el Illote de Areoso, y además estrenando experiencias, se lo contaba a los compañeros antes de entrar, en un glamping en el que no me habían visto a mí por allí. Outro día falaremos y la dos verdad es que glamping, muy entón. recomendable, muy recomendable, muy recomendable. Con niños, pero muy recomendable. Que ben, por esta banda. Pasamos tamén as vacacións en Galicia, a lo menos uns días ou non? Sí. A miña vida comeza na Chaira, en Vilalba. Todos os meus veráns rematan ali coas festas de San Ramón e Santa María. A verdade que moi ben. Non estou tan moreno como Javier Casqueiro, pero para todo hai clases. Disfruto do seu bo aspecto. Eu, pois, por a miña vila, por Celanova. Tamén escapache. Exactamente, que non puiden estar este ano na Romallosa, a nosa festa máis tradicional, pero, bueno, desquiteime co San Roque, cas amizades, e, bueno, de feito estuve ali unha semana inteira, non me movín, dixe, vamos a aproveitar ben os días aquí na vila. Pois nada, esquecémonos xa das vacacións porque remataron, voltamos ao cole, marchamos primeiramente cara ao exterior. Quero que vexamos e escoitemos antes de nada a seguinte secuencia. Bueno, pois isto marcou a axenda política. Estamos a ver a votación da proposta non de lei do Partido Popular no Congreso. Esta pasada semana saiu adiante, estamos vendo a filla de Edmundo González, o aplauso que dura prácticamente un minuto e a bancada do goberno, pois, baleira. Ketty, que vos parece este xesto? Bueno, me parece un gesto más como se dan tantos en el terreno parlamentario. Yo creo que posiciona y retrata también a todos los actores políticos que participan en la vida política. Y yo creo que el Partido Socialista se ha visto en una especie de callejón sin salida, sin querer posicionarse, y yo creo que eso le retrata para mal. Sobre todo cuando tienes otras voces en el plan internacional, como es la de Josep Borrell, incluso en el propio gobierno, como es la de Margarita Robles, que hablan sin paños calientes y sin ponerle ningún tipo de
de tapujo al reconocimiento de lo que es a día de hoy Venezuela. Tenemos 2 ciudadanos bilbaínos, estaba leyendo la crónica del País precisamente sobre los 2 ciudadanos detenidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que es necesario y urgente que dejemos precisamente los tabús y que dejemos los equilibrismos y las equidistancias para llamar a las cosas por su nombre y para posicionarnos del lado bueno de la historia, que es lo que decía precisamente Pedro Sánchez cuando llevaba la avanzadilla a la hora de hablar de Palestina. Pues hagamos también lo mismo con el pueblo venezolano que está siendo reprimido por un dictador. Logo iremos a falar deses 2 detidos, pero quería preguntarlle tamén a Basteiro que che parece que a bancada estivera baleira e que Junts tampouco estivera ali. Bueno, é unha votación basicamente contra o propio goberno e a posición que tiña, non? De feito, tratouse de negociar unha emenda, non? Para salvar a votación e non foi posible. A forza fundamental nesa votación, que foi o PNV, no seu discurso, dixo que o goberno estaba a facer o correcto, é algo textual, non? Pero que a hora de votar tiñase que posicionar e hai outros elementos condicionantes da postura do PNV, a súa relación tamén co povo venezolano, non? Eu creo que a diplomacia non consiste en dicir todo o que un pensa, non? A diplomacia, por definición, non? Sino en pensar moitísimo todo o que un di para lograr algún obxectivo, non? España está pois aliñado cos países da Unión Europea, coa mairán de parte ou cunha unanimidade que lidera, cos países na rexión de esquerdas e de dereitas que din que as eleccións pois, non poden ser recoñecidas, non se recoñecen os resultados, que se piden esas actas que ainda están por aparecer e que buscan unha solución, non? Porque o propio Borrell non falaba, creo que onte, de un réximen dictatorial, non? Evidentemente, se non hai unhas eleccións libres ou non están verificadas, non se pode calificar iso dunha democracia, non? Pero acto seguido decía, vale, pero con isto non arreglamos nada, igual que non se arreglou recoñecendo a Guaidó, non? Mentres Maduro teña un control das estructuras do poder e sexa capaz, como está a facer co exemplo deses cidadáns vascos, de crear inimigos internos e externos, é dicir, que teña máis ou menos pero un certo apoio social, vai haber que buscar outras saídas para esta crise, que darse golpes de peito aquí en España con resolucións non vinculantes, non? Eu creo que este asunto debería ser pois retirado da lea partidista, porque creo que no fundamental Partido Popular e o Goberno están de acordo, e mesmo sumar. Despois poderemos falar de Podemos, pero os partidos do Goberno e Partido Popular eu creo que están no fundamental de acordo e que este tema se usa como un asunto máis de confrontación contra o Goberno, non? Si con Venezuela e os votos que hai, centos de miles de venezolanos e de latinos en España, podemos ferir ao Goberno, pois é unha ferramenta que se pode utilizar. Eu creo que non é unha estrategia que vai a ter, sobre todo, resultados alá, que é onde é máis importante. Ferir o goberno, dixeches, o certo é que esta proposta non de lei saiu adiante grazas aos votos de 2 aliados do goberno, Coalición Canaria e o PNV. Escoitamos a Aitor Esteban. El Partido Nacionalista Vasco siempre va a estar con la democracia, con la libertad y con los derechos humanos. Casqueiro, foi breve, pero intenso. A ver, varias cosas, ¿no? Aquí. Una, decía Dani que en política, muchas veces, y en política internacional le llamamos realpolitik porque no es verdad que los gobiernos tienen que hacer equilibrismos muchas veces. Acabamos de ver que el presidente del gobierno ha vuelto de China. Pero es que la semana anterior en China había estado Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, y no es que precisamente China sea el paladín de la democracia, ¿no? Como sistema, pero lo mismo nos puede pasar. Fijaos lo que ha pasado, lo que ha ocurrido este fin de semana con Marruecos. Hay mucho debate sobre qué tipo de régimen tenemos en Marruecos y la realidad es que todos sabemos cómo nos tenemos que llevar en Marruecos. Fijaos el ejemplo, insisto, de los intentos de salto a la valla en Ceuta para saber que efectivamente pues, muchas veces tienes que hacer concesiones, muchas veces diplomáticas, políticas, institucionales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que la proposición no tenía ningún sentido ejecutivo, más allá que simbólico, pero a lo mejor era especialmente inoportuna, ¿no? Estamos en medio de una crisis con Venezuela, es evidente, se están haciendo todo tipo de movimientos, muchos de ellos discretos, para intentar acabar con el régimen de Maduro. Hay que estar muy pendiente de lo que pasa con Estados Unidos, Brasil, Colombia, países que están presionando para la salida de Nicolás Maduro del poder.
y nosotros estamos metidos en esas negociaciones de manera discreta y seguramente esta proposición, que no tiene ningunos efectos ejecutivos, es especialmente inoportuna. Ese es mi criterio. Pregunto, non é especialmente inoportuno igual que un aliado do goberno como PNV votara a favor desta proposición? Te iba a desta terminar proposición? por ahí. Entonces, en esta situación llevas esta propuesta al Congreso y efectivamente estás obligando a retratarse sobre lo que acaba de decir Aitor Esteban. No hay muchas dudas de que estamos a favor de los derechos humanos, de las libertades. Todos los partidos, casi todos los partidos, yo iba a decir, todos los partidos que están representados en el Congreso están a favor de eso. Pero luego hay que valorar, y para eso estar en el poder y estar en la Moncloa te lleva a un exceso de responsabilidad, porque yo creo que es evidente que aquí hay muchas cosas en juego, muchas, insisto, que no sabemos. Bueno, Podemos non estaba a favor, ¿no? He dicho casi todos los partidos, ¿no? Y yo creo que el caso del PNV, igual que el de Junts, que se ausentó efectivamente para no tener que mojarse, pero en el caso del PNV, el día anterior que estuvimos con Aitor Esteban, ese mismo día que compareció, al día siguiente que vino Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, a ver a Félix Bolaños, el ministro, ellos lo han dicho, lo comentaba ahora Dani, la actuación del gobierno ha sido útil y está siendo útil, es la correcta, pero nosotros no podemos dejar de decir que estamos a favor de la democracia en Venezuela, como por otra parte está el gobierno. Y termino más allá. Al margen de las dialécticas de las palabras, el presidente del gobierno en enero de 2019 retrató y definió a Maduro como un tirano. No sé si es muy diferente eso a decir otra cosa. Joder, si tenemos que tirar de hasta 2019, eso te iba a decir. Esta cosa complicada. En 2019 Pedro Sánchez decía muchas cosas vale, que me parece, hombre, Valerá. Teniendo en cuenta todo lo que ha dicho de la amnistía en 2019 y lo que ha dicho en suficiente. 2023, lo que decía de los indultos en 2019 y lo que decía en 2023, Tirano lo que de decía de la Venezuela reforma no es del Código suficiente. Penal en 2019 y 2023, me parece que entonces Recoñece a Guaidó. no es Sí, es válida la verdad. hemeroteca para Pedro Pero Sánchez. pasaron 5 años ya de esto, ¿no? Dicho esto, yo fíjate, yo soy muy partidaria, como decía Casqueiro, de esto de la realpolitik y de la mesura, del reconocimiento de la complejidad a la hora de la política internacional, especialmente. La política nacional es más burda muchas veces, más obscena, se hace más a bocajarro y más a dar, ¿no? A tirar a dar. La política internacional es más compleja. Pero hay momentos en la historia, hay momentos especialmente importantes en los que sucede algo que te obliga a tomar posiciones. ¿Qué es lo que yo creo que ha hecho? Yo no creo que haya sido inoportuno el movimiento del PNV. Creo que es que hay esos movimientos concretos de la historia que de repente te dicen no, yo tengo que estar o con los buenos o con los malos. Tengo que estar en el lado bueno de la historia o en el lado malo de la historia. Y cuando ves que hay un sátrapa en un país que ha asesinado a 19 personas, como ha ocurrido desde las fallidas elecciones o de las elecciones, no voy a decir palabras gruesas, pero de dudosa legalidad que han ocurrido en Venezuela, tras las cuales se inician una serie de protestas en las cuales precisamente la represión del régimen provoca 19 asesinatos, es evidente que tiene que haber, no digo palabras gruesas, pero por lo menos palabras, y no silencios, y no ponerse de perfil, y no dejar de tomar partido. Y eso es lo que ha hecho el Parlamento Nacional y eso es lo que va a hacer la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en las próximas semanas, tomando partido precisamente para afear precisamente una conducta que es antidemocrática. Y no por callarnos vamos a dejar o vamos a hacer desaparecer que existe un régimen en Venezuela que está reprimiendo a su pueblo. Sí, Ketty, pero o que non podes facer é empeorar as cousas. Tamén tens que facer unha lectura realista de se vas favorecer ou non. Lóxicamente hai que estar do lado correcto da historia e precisamente por eso eu creo que o Congreso, nunha iniciativa que hai que recordalo, non? Que instar o goberno a, non é un proxecto de lei, se pode mollar políticamente. A nivel de diplomacia, todos sabemos que a diplomacia ten os seus tempos e, sobre todo, os seus códigos. Por eso tamén hai que ver se queremos contribuir a unha escalada ou querer contribuir a rebaixar as cousas. Eu que creo que os tempos son importantes tamén, porque temos a data en xaneiro, creo que o 10 de xaneiro, que cando se producirá a investidura, eu creo que son 4 meses moi valiosos para negociar e buscar unha saída. Cara, Iván, pero pregunto, crees que hai que agardar ata o 10 de xaneiro para Igual non de tomar cara ao 10 de xaneiro, pero sí aproveitar este tempo, polo menos que o réxime se abra en contra algún tipo de saída, que nin sequera Estados Unidos, que sempre nin sequera Estados Unidos non recoñece lóxicamente a victoria de Maduro, si recoñece a da oposición, pero non recoñece como presidente electo.
é dicir, que tamén ten unha porta entreaberta para negociar co réxime. E nós, tamén sendo pragmáticos, hai moitos intereses comerciais tamén en Venezuela. Repsol duplicou o negocio nos últimos 6 meses, precisamente cando se levantaron as sancións de Estados Unidos. Co cal, bueno, eu creo que hai que ter mesura, non dañar os intereses económicos de España, pero nin sequera tampouco dañar os intereses económicos do pueblo venezolano, que pode ter unha saída que por lo menos vámoslo intentar. Lo que pasa es que llevamos 5 años esperando, precisamente desde 2019, pero concretamente desde que se elige a Juan Guaidó como presidente legítimo y se reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, llevamos esperando precisamente que el régimen se abra. Y lo único que ha hecho es cerrarse más. Por lo tanto, yo creo que es muy importante reconocer el trabajo. No, seguramente no sea la panacea de cómo se tenía que haber operado y seguramente hubo errores, evidentemente, en ese reconocimiento, a lo mejor precipitado o en la gestión posterior del reconocimiento. Pero yo digo, es importante la diplomacia, faltaría más, y reconocer el trabajo de los diplomáticos, pero no hay que confundir diplomacia con política, igual que no hay que confundir ni política ni diplomacia con negocios. Se están haciendo cosas de todas maneras. Que ahí hay muchos actores que a lo mejor están haciendo más negocios que más diplomacia o que más política. Diplomacia política, pero despois... No podemos decir que nos están haciendo cosas. Claro. Estaríamos engañando a la gente. Os he dicho antes, y está con la información que nosotros tenemos, la suerte de tener corresponsal en la zona, fuimos de los primeros que hemos contado precisamente que se están haciendo cosas. Hay una presión y hay una negociación con actores del régimen ahora mismo en Venezuela por parte de países muy importantes de los entornos. Os he mencionado Brasil, os he mencionado Colombia, os he mencionado Estados Unidos, porque están metidos en esas negociaciones. Y hay gente del régimen que está apostando por acabar con esa situación. Por eso es especialmente delicado el momento. Ya nadie duda de que nosotros no tenemos que estar mirando para otro lado, pero es que no es verdad que estemos mirando para otro lado. No es cierto. Y luego, con respecto a los países aliados, etcétera, vamos a ver que efectivamente el PP va a llevar esto que intentó la semana pasada el Parlamento Europeo. Una cosa son los parlamentos, y vale igual el Parlamento Europeo y el español, y otra cosa son los gobiernos. La Unión Europea está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo España. Fíjate. Estamos exactamente en la misma situación, la misma. Y España está liderando esa situación en la Unión Europea. Y está además participando. Yo cuando hablaba, solo por alusiones, yo cuando hablaba... Ya, pero es que las soluciones son todo el rato, Ketty. Bueno, non discutades tampouco vos enfadades que o primeiro día. Non estáis de logo... Me refería al plano político. Me refería al plano político. Y fíjate, leo, ya que mencionabas a Brasil, leo una crónica del país en la que precisamente habla del posicionamiento de Lula da Silva, el presidente brasileño, hablando de Venezuela como un desastre humanitario, algo que no ha dicho el gobierno español. Temos o vindeiro mes de novembro, temos un G20 en Brasil e unha cumbre iberoamericana tamén. Deixémoslle tempo os países, sobre todo da zona, Estados Unidos, Unión Europea, a que fagan o seu traballo. Vale, con isto desme pega algo e despois deixoche a palabra. Vale, esta é a postura do goberno, esta é a postura de España, dos diferentes partidos, da oposición, pero a man dereita de Maduro o primeiro que fixo foi alentar a que se romperan as relacións bilaterais. Sí. Co cual, o G20 tamén estaría perxudicado pola posición de Venezuela. É certo que volvemos ao mesmo. A mão dereita de Maduro, pero, bueno, presidente do Parlamento. É dicir, non fala por boca do goberno, aínda que se chama o dereita. Eu creo que sí que é certo que unha escalada, Venezuela, lóxicamente, está presionando, é unha presión porque sabe que a resolución de España, do Congreso Español, o goberno pode acatar ou non acatala. Eu creo que presionan para que non se acate. A detención destes dous mozos vascos, eu creo que vai na mesma liña. Presión, lóxicamente. Bueno, veremos hasta onde chega, pero eu creo que, bueno, tampouco a Venezuela de momento lle interesa unha ruptura. A Valencia comercial eu creo que tamén perde máis Venezuela que España se rompen relacións. Lóxicamente, están presionando, son mensaxes que se mandan políticos, pero tamén son moitos mensaxes de consumo interno. Quero decir que non é soamente de cara a presión do goberno español, a Unión Europea incluso, pero senón tamén de consumo interno, de cohesión interna, de temos un enemigo exterior, eso sempre é cohesionar. Hay más que eso. Hoy os recomiendo, para que veáis que voy a tirar piedras contra mi tejado, os recomiendo hoy, pues se publica hoy en el Diario El Mundo, una crónica de Daniel Lozano. Yo recomiendo vivamente seguir a Daniel Lozano,
en el mundo, insisto, en la que cuenta precisamente las divergencias que hay entre Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, y los hermanos Rodríguez. O sea, no solo hay presiones de los grupos de los países alrededor, sino que dentro del régimen, una posición la más radical es precisamente la del presidente del Parlamento, que es el que ha salido con todas estas barbaridades, y sin embargo los hermanos Rodríguez, estamos hablando siempre de posiciones durísimas en cualquier caso, pero diferencias entre ellos para, digamos, lo de siempre, estar intentando estar cerca del poder y del presidente del gobierno a ver quién manda más. Bueno, pues esas diferencias también están en esta batalla, para que veamos lo complejo que es ponerse a negociar o ponerse a resolver o ponerse a participar en una mediación para salir de este atolladero, ¿no? Sí, no, por sublinhar un par de cousiñas, é certo que hai unha negociación en marcha que o mellor non leva a nada, pero hai tempo para intentalo, que é moi difícil, porque a Maduro e parte do seu goberno evidentemente exixirán algún tipo de inmunidade, non se fiarán e terán a tentación de seguir controlando o país, non? Pero, é dicir, mirade como empezaron outros países, non moi lonxe, Cuba, non? É dicir, aquí podemos dar golpes de peito e llamar a las cosas por su nombre o que queirades, pero non consegue nada. O cal non quere decir que os gobernos, a Unión Europea, no caso de Cuba, e España tamén, por certo, Cuba, ano 1991, ano 1992, paseos por Láncara de Manuel Fraga Iribarne con Fidel Castro. É dicir, a Realpolitik antes facíase a lo bestia, non? Pero o que creo é que tampouco hai que perder de vista que a posición de España non é neutral. Non recoñecer os resultados non é neutral. Maduro que quere que se reconezan, o que quere algún tipo de legitimidade internacional. Exixirlle as actas non lle gusta a Maduro. Firmar todos os comunicados con Estados Unidos ou coas potencias regionais, é dicir, acoller a toda a oposición sede en Madrid venezolana, reunirse con Edmundo González Urrutia na Moncloa na máis chegar, bueno, non sei se iso é unha posición de neutralidade cando polo réximen de Venezuela se considera o líder opositor pouco menos que un traidor e que un criminal, non? Chamar heroe a Edmundo González non sei se é ser neutral no momento de Venezuela, non? E despois hai que ter cuidado con esos xestos e con esos golpes de peito, porque ali está Repsol, ali hai moitos intereses. Non sei o que tardarán esas empresas, en caso de que eses intereses se vexan afectados, empezar a chamar ao PNV, empezar a chamar ao Partido Popular, decir, está moi ben o que está desmontando no Congreso e contra Pedro Sánchez os veredes, pero cuidado cos intereses estratégicos e cos investimentos que temos feito en Venezuela. Moito cambiou Cuba e pouco Venezuela nos últimos anos. Tamén quería lembrar, falabas dos intereses económicos, pero tamén hai que lembrar que hai dúas persoas detidas, das que non se sabe absolutamente nada, e que creo precisamente que era a irmá do presidente do Parlamento a que recibiu a primeira noticia destas dúas persoas desaparecidas polas familias deles mesmos aquí dende España. Que opinades? CNI non queda desacreditado absolutamente. ¿Cómo se puede montar una historia tan marciana si es que fuera mentira? Bueno, es que claro, los regímenes dictatoriales hacen estas cosas. Yo desde luego entre la palabra del gobierno español y la palabra del gobierno venezolano no tengo ninguna duda que me creo la palabra del gobierno español y creo que evidentemente es un capítulo o un incidente marciano más a sumar a la larga lista que ya vamos viendo en las últimas fechas y por eso es necesaria evidentemente la labor de la diplomacia, por eso es necesario también alcanzar un punto de equilibrismo entre el trabajo que están haciendo precisamente para recuperar y para extraditar a estos dos españoles y el trabajo político de principios y de valores y de anteponer también la necesidad de la palabra y la necesidad de la política, que no solo estamos haciendo nosotros, o lo está haciendo la Unión Europea, sino los países limítrofes. Antes hablaba Casqueiro, oye, Gustavo Petro, nada más y nada menos, una persona ideológicamente no solo de izquierdas, sino muy de izquierdas, que ha llevado la avanzadilla en la crítica concretamente contra el error o el drama internacional que puede suponer para América Latina la permanencia precisamente del régimen de Maduro, porque podría suponer una guerra en toda Sudamérica. Y por lo tanto, yo creo que esto es muy importante, pero efectivamente ahí hay que mantener también un equilibrismo y también una mano tendida a la oposición y darle información a la oposición. Lo que no tiene un pase es que 5 años después de que haya llegado Pedro Sánchez al gobierno empezamos ya a llamar a los presidentes autonómicos a Moncloa, pero todavía no hemos llamado al líder de la oposición para contarle precisamente cuáles son los pasos que se está dando en política internacional. Eso no toca. Os presidentes autonómicos polo agora van 2, a ver, o venres, non? Se vai o 3 ou van os seguintes tamén, non?
Continuamos con este tema. Quería preguntarvos xa directamente, Borrell dixo a palabra dictadura, Margarita Robles dixo a palabra dictadura, e quero que escoitemos o ministro Álvarez. Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela. Despois do ministro Álvarez escoitamos a Núñez Feijóo. Isto foi despois de coñecerse as palabras de Margarita Robles. Dicíamos antes que hai que facer verdadeiros equilibrios entre unha banda e a outra, pero está prohibido dicir a palabra dictadura? Non, desde logo non está prohibido. O que creo é que se están a preservar ou intentar protexer unha posible negociación con Maduro e co goberno de Maduro, non? É dicir, se non hai unhas eleccións libres, verificadas e organismos internacionais, está claro que eso non se lle pode chamar democracia. A partir de aí hai unha serie de gradacións, hai tamén criterios que utilizan algúns institutos prestixiosos, dictadura, autocracia, ese de réximen iliberal, ese tipo de cousas que din os estudiosos e que un país pode responder a un perfil ou a outro. Pero eu que creo que hai unha grandísima hipocresía. É dicir, veremos algún dirixente do Partido Popular chamar dictadura a Marrocos? A que non? Porque se un Feijóo chama dictadura a Marrocos, recibe unha chamada de Rabat e diralle: a que estás xogando? Aquí hai moitos intereses en xogo. Veremos, eu que sei, algún dirixente do PNV chamar, o mellor do PNV sí, non sei, pero dictadura Por que dis do PNV? a Qatar. Non sei, que se anuncian nas camisetas de fútbol, que ten intereses estratégicos en moitísimas empresas españolas. A China, onde van os presidentes de procesión do Partido Socialista, do Partido Popular, a buscar inversións. Eu creo que, se hai un doble raseiro, hai que dicirlo tamén. E entendo que Venezuela, desde logo, despois destas últimas eleccións, non se pode considerar unha democracia homologable. A gradación, pois, poderemos ver, se é un réxime autocrático, veremos se é unha dictadura, veremos o que pasa tamén nos próximos meses, e que a posición de España, como a de outros moitos países, é a de tratar de protexer unha negociación antes de avivar un conflito que pode ir contra os propios intereses españoles e ata non arrinconar ou poñer máis a defensiva a un réximen que ten 3-4 meses decisivos por diante. Estoy muy de acuerdo con esa reflexión sobre la hipocresía, me parece muy acertada y además creo, no es lo mismo, el valor de la palabra muchas veces viene también por el emisor precisamente del mensaje. No es lo mismo que el ministro de Exteriores, que además es diplomático de carrera como es el señor Álvarez, pronuncie una afirmación tan solemne como esa, que lo haga la responsable del Ministerio de Defensa. No es lo mismo. Es más, yo le recomendaría al señor Álvarez que nunca hiciera una afirmación semejante, aunque solo fuera por el bien de esos dos ciudadanos españoles bilbaínos que se encuentran precisamente en la zona. Ahora bien, creo que hay muchos equilibrismos y mensajes que se pueden transmitir de una manera o de otra. Y durante estos últimos 5 años es verdad que el trabajo en tema Malvinas es importante, pero no es incompatible con el trabajo que se hace de cara a la galería. Y no es el señor Álvarez quien tiene que lanzar ese mensaje, pero a lo mejor sí que ha faltado cierta contundencia en otros momentos menos críticos por parte del gobierno español y ha parecido más que tenía una posición, no voy a decir de cómplice, evidentemente de cómplice no, pero sí de ponerse de perfil, de mayor laxitud respecto al régimen de Maduro. Y concretamente casi podríamos hablar de otros incidentes como han ocurrido precisamente en este país. El del Seagate sucede básicamente porque hay un ministro de Transportes que le envía una carta de invitación a una señora que tenía vetada su entrada en la Unión Europea y lo hace como secretario de organización del Partido Socialista, con lo cual me parece que como poco se puede hablar de una posición no cómplice, porque es solo una persona que desde luego, como estamos viendo en los últimos tiempos, no representa a la totalidad del gobierno ni a la totalidad del partido, pero desde luego sí laxa respecto al régimen de Maduro. Quería que rematáramos xa co tema de Venezuela, pero antes unha última pregunta. Estamos falando moito de equilibrismo, de negociacións, e precisamente comezamos este tema falando de negociacións que o goberno negou, que tivo con Venezuela. Que papel puido xogar o expresidente Zapatero? A ver, dos cosas quería subrayar. Una, y relacionadas con esto, ¿no? Es evidente que el ministro de Exteriores, yo creo que en eso coincidimos todos, ha hecho bien en medir todas sus palabras, ¿no? Y la prueba es todas las reacciones que hemos visto, ¿no?
Luego, sobre si esto puede serse más contundente o no, yo creo que hemos explicado antes cómo está la situación ahora mismo, que seguramente estamos en un momento crítico y hay que medirlo todo. Por eso tampoco entiendo esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Vienen a decir prácticamente que España no cree en el sistema de valores democrático en general. Yo creo que esto faltaría muchas matizaciones que introducir en esas frases de Feijóo, ¿no? Y a mí sí me parece especialmente injusto, María, lo que está pasando con el expresidente Zapatero, ¿no? He llegado a leer de personas importantes en el Partido Popular insinuaciones de intereses comerciales y económicos del expresidente Zapatero que nadie ha podido demostrar jamás. Lo que sí se ha podido demostrar es la cantidad de gente que ha salido de Venezuela, gente importante, líderes de la oposición, gracias a las gestiones de Zapatero. Eso sí está demostrado, ¿no? Y a mí me parece especialmente injusto. Es verdad que el expresidente ha estado demasiado mudo con respecto a algo que todos tenemos claro, y es que las elecciones del pasado mes de julio en Venezuela no son las que no tienen el resultado que el régimen de Maduro está diciendo, porque ni siquiera han sido capaces de enseñar las actas. Y es verdad que él estaba allí como observador y que algo se esperaba, algo debería de haber dicho. Es posible, y yo quiero creer eso, porque le conozco y porque he hablado con él varias veces de este tema, que seguramente está metido en muchas negociaciones y mediaciones muy difíciles de explicar en este momento. Quiero pensar que ese silencio va por ahí y desde luego no, porque nadie lo ha demostrado que tenga que ver con intereses comerciales o económicos del expresidente Zapatero. Ketty. Yo ahí, la verdad es que discrepo y lo hago con suma prudencia porque efectivamente cuando se hace una afirmación muy rotunda se tiene que hacer con pruebas, pero sí sabemos que ha habido en otras ocasiones, no circunscritas a lo mejor al momento presente, que han tenido que ver precisamente con cuestiones comerciales, como por ejemplo la negociación que se emprende por parte de Europa para intentar rescatar los 200 millones de euros que estaban bueno, pues afincados allí y que tenía retenidos el régimen de Maduro y el presidente de la compañía en ese momento y en el actual pues tira precisamente de Zapatero, obviamente pagándole una remuneración para obtener precisamente, aprovechándose de su condición de mediador o de su cercanía, por decirlo de alguna manera, con el régimen de Maduro. Yo solo sé una cosa que me parece incontestable, y es que el señor José Luis Rodríguez Zapatero ha estrechado la mano de Maduro 2 veces en los últimos años. Lo hizo en Venezuela en una visita reciente, en 2023, en la que también vio a la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro, y lo hizo en 2020. Y no ha estrechado la mano de Edmundo González Urrutia. No ha querido hacerlo. Le han visto los 2 expresidentes del gobierno, lo ha hecho... Ya se ve con todos los expresidentes. Sí. Con lo cual, tirando de refrenero y sin ánimo de ser obvia, pero creo que esto responde muy bien a esto de dime con quién andas y te diré quién eres. Y es peligroso, precisamente porque a ese silencio se le suma dónde el expresidente del gobierno ha querido estar y dónde no ha querido estar. Y ha querido estar precisamente con quienes hoy han provocado la represión que ha derivado en 19 muertes en Venezuela y no ha querido estar con una persona que ha tenido que marcharse de ese país precisamente porque corría riesgo de muerte. Iván, muy breve, que cambiamos de asunto. Un matiz, sí, lógicamente fotos, pero pregunta ya a oposición que trabaja con presos políticos alí, en cantas escarcelamentos contribuiu, que a propia oposición che di que van por las tres cifras. Quero decir que lle podes dar a man a Leopoldo López e lle podes dar a man a Maduro, estás negociando cos dous facendo de mediador. Claro, pero el problema es que le des la mano solo a una parte y no se la des a la otra. Porque si le das la mano a las dos yo no tengo nada que decir. Pero si con una te ocultas y con otra sí se la das, pues entonces hay algo que canta, sobre todo cuando hay un silencio que canta. Outra vez da foto concreta ou da palabriña que se dixo. A mí é que todo se reduciu neste asunto a palabra dictadura. Todo ese tipo. No, pero bueno, es importante. Eu creo que as sospeitas non son información. Parece unha obviedade. A mí pareceme lamentable que haxa grupos políticos que traten as sospeitas como información, e máis fan preguntas, e queren saber, e que se saiba toda a verdade. Pero que sospeita por exemplo, de que... sobre Zapatero, pero non son... Home, pero que foi Venezuela o que saiu a dicir que sí, non? Que negociaran co Partido Socialista. Evidentemente, Edmundo González non aparece nun avión no aeroporto de Caracas por arte de maxia. Algún tipo de xestión hai. O que dixo o goberno que non había ningún tipo de contraprestación únicamente operativa. Non o sabemos tampouco, pero esa é a versión polo menos do goberno. O caso cos supostos negocios de Zapatero, xa non digo, por suposto a sospeita está aí que a teñen algúns,
pero terían que ser polo menos capaces de describila minimamente, non? Que isto de unha cousa xenérica, decir, Zapatero interesa ao Partido Popular porque pode atacar con eso a Pedro Sánchez, porque o considera como unha especie de ministro de Pedro Sánchez, cando o ministro de Pedro Sánchez é o ministro de Exteriores e mesmo a de Defensa, coas súas palabras, os que están a falar. Zapatero non é presidente de 2011, se non me equivoco. Rematamos, Basteiro, con Zapatero. Ten toda a posibilidade de facer o que queira. Non literal, rematamos con este tema porque quería continuar, quero que cambiemos radicalmente de tema, falemos agora de financiamento. O Goberno e Esquerra, como lembra, pactaron un novo modelo de financiamento autonómico en Cataluña a cambio da investidura do señor Illa, un acordo do que non coñecemos a letra pequena, pero que, segundo Esquerra, é un concerto similar ao vasco. Tanto se un cambio de modelo de financiamento en Cataluña ou directamente un concerto catalán, é evidente que habría que modificar a Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades Autónomas ou directamente a Constitución. Casqueiro, ¿isto é viable? Yo creo que no. Yo creo, fíjate, voy a dar el titular muy contundente. Yo creo que esta iniciativa no va a llevar ese efecto. ¿No? No. Yo creo que esta iniciativa es tan compleja, requiere, desde luego, en el Parlamento actual no veo la mayoría, lo veo muchísimas dificultades. Y luego tú has apuntado alguno de las lagunas, y yo creo que no son lagunas menores de este acuerdo. Es verdad que, bueno, que nos han anunciado el acuerdo y hemos leído el acuerdo genérico, político, por decirlo de alguna manera, entre Esquerra y el PSC, pero luego cuando hemos querido saber cómo piensan llevarlo a cabo, cómo se va a poder compaginar que una comunidad tan rica como Cataluña pueda gestionar el 100% de sus impuestos, aunque sea dando luego una parte de solidaridad, que tampoco nos han concretado cómo se haría al resto de las comunidades autónomas, al mismo tiempo que todas las demás comunidades autónomas también van a tener todas más financiación y más dinero. Dice el Gobierno, no, es que hay dinero para todos. Bueno, hay dinero para todos, depende, ¿eh? Estamos en una situación económica, es buena, es verdad, pero esto tiene sus límites. A mí me parece que siguen quedando muchas cosas por explicar. Sigo viendo muchísimos problemas para que este sistema salga adelante, que compagine todas las posiciones diferentes que hay, y no solo del Partido Socialista, que también, sino dentro del PP. Estamos viendo que no son capaces de explicar en el PP cuál es su modelo alternativo en el sistema de financiación. Y la única virtud que le veo a esto es que todos reconocen que el sistema actual es malo, ha sido injusto con algunas comunidades autónomas, y que abre el debate de que debería de afrontarse un modelo diferente y nuevo. Lo que pasa es que yo creo que ese modelo diferente y nuevo, por la vía del acuerdo como se ha firmado con Esquerra, no va a llevarse a cabo. Non sei se queredes vos engadir algo. Sí, yo creo que efectivamente ya escéptica tamén. Ya no es escéptica completamente, y lo importante no es que seamos escépticos nosotros, es que es escéptico el propio gobierno. Algunos lo publicamos ya hace unas semanas, la posición del gobierno es de mucho pesimismo sobre que esto vaya a llegar a buen puerto. Más que nada por una cuestión fundamental, y es que un concierto, es verdad que el gobierno ha negado que se trate de un concierto, de un cupo, no sabemos lo que es exactamente esto de la financiación singular, pero sí sabemos que el concierto concebido como una especie de copia al concierto del cupo vasco o los fueros navarros es absolutamente inasumible por las arcas públicas, porque supondría 30.000 millones de euros, un 28% del PIB, y tú puedes sostener un sistema de desagravio sobre la base del 6% del PIB, del 7% del PIB, que es lo que representa precisamente la economía o para la economía española, la economía del País Vasco o de Navarra, pero no del 20% del PIB. Eso es absolutamente inasumible. Por eso hay una sensación de alivio en el gobierno de decir, bueno, menos mal que esto no se va a hacer. Ahora, tenemos por delante varios meses de sacar la pata donde la metimos, porque precisamente esto se utilizó como zanahoria para lograr la investidura de Salvador Illa. Y el problema ahora es que no se sabe cómo salir del entuerto para intentar no derivar o no abocar a Esquerra Republicana de Cataluña, pero también a Junts, a una situación de frustración derivada por la alta expectativa, que eso es lo que ha hecho el gobierno, darle una expectativa muy elevada a los independentistas que ahora mismo reclaman que se gire el cheque, que se cobre precisamente lo prometido. É que, por exemplo, aliados do goberno como BNG, Compromís, a Xunta Aragonesista, votarían en favor disto, tendo en conta que perxudicaría os habitantes dos seus territorios? Eu coido que non tanto, porque perxudicaría se non é extensible, non, as singularidades que se poidan ter en conta de Galicia no caso do BNG, pero incluso dentro do socio de coalición, non, dentro de Sumar, pois Compromís ten unha posición máis federalista quizáis, e tamén reclama o seu, a Xunta Aragonesista
igual, etc. E incluso Esquerda Unida, non? Que son os que teñen unha posición máis dura de cara a un acordo unilateral, digamos, no que entre solamente Cataluña, e a falta de que se pula, porque lóxicamente ten que pasar polo Congreso, e tense que definir todavía moito. Temos que saber que porcentaxe se hai de solidaridade que se estableza, etc. Eu creo que os números, a aritmética é moi complexa, moi complicada de sacalo adiante según os máximos que damos por feitos da letra pequena do acordo e como o está vendendo Esquerra. Eu creo que Esquerra vai ser máis pragmática cando vexa cales son eses números a hora de negociar, porque todo se ten que desarrollar todavía, ten que pasar o seu congreso interno primeiro para saber que interlocutores e quen vai negociar o desarrollo das leyes, pero por outra banda, sí, eu vexo que se abre un debate, pero Casqueiro creo que un debate moi pouco, hasta creo que contraproducente. Casi prefería que non houvese un debate tan partidista de posicións tan enconadas e que houvese menos ruido e que un pouco entre bambalinas estuveron falando de posicións, porque todos sabemos que é un debate territorial, non partidista. En Galicia seguro que Rueda pode coincidir máis con algunhas comunidades que por cuestión de PIB, poboación, por singularidades, etc., se parece máis a outra comunidade, incluso do PSOE, de interior, pero é un debate territorial. Cando levamos o ámbito partidista e cada un ten posicións de máximos, etc., eu creo que incluso é contraproducente para esta legislatura poder sair deste tolladero e resolver unha cuestión que levamos 10 anos con ela caducada tamén. Por outra banda, con gobernos tanto de Rajoy como do PSOE no goberno. Imos escoitar, antes de nada, xa que falabas de Galicia, o caso de Galicia, imos escoitar o presidente da Xunta e tamén a líder do Bloque Nacionalista Galego. Que la mayor llegada de migración. Bueno, este non era o... E négome tamén a que a ideoloxía este antes que o financiamento. E vostedes, por non desairar os seus socios /xefes independentistas cataláns, están dispostos a aplaudir un concerto, un cuponazo que vai en contra dos intereses de Galicia. E isto hai que sabelo tamén. Feijóo veta aos seus varóns negociar quitas da débeda de forma bilateral. Esta é a orde que lle mandan desde Madrid e vostede cala e acata. Só lle importa o sibuana o señor Feijóo, aínda que sexa a costa de perder millóns de euros para este país. Son imaxes do Parlamento de Galicia. Por suposto, Alfonso Rueda non estaría de acordo con esta medida, pero tampouco estaría Ana Pontón do Bloque Nacionalista Galego, pero tamén mete o asunto das quitas da débeda. É o xeito de convencer as comunidades gobernadas polo PP? Bueno, aquí o problema é que o desacordo é total e en todas as direccións. A min non me preocupa tanto que haxa comunidades que non lle guste o acordo o que chegou, por certo, e por suliñar, por máis que o goberno estivera metido e o corrente, o acordo de investidura asinado solamente polo PSC e por Esquerra Republicana. De feito, despois, nada máis ser asinado, xa o goberno central e Esquerra Republicana empezan a decir que firmaron cousas diferentes. Respaldado na executiva do Partido Socialista, Basteiro tamén, que decir. Respaldado, non? Pero aquí o problema é que os partidos non se poñen de acordo dentro deles. É dicir, Feijóo era presidente da Xunta e facía eses cumios con Asturias e con Castela e León polo financiamento, pola dispersión da poboación, polo envellecemento. Despois chegou a Madrid e xa lle gustaba o criterio da población de Isabel Díaz Ayuso ou de Juanma Moreno. É que non hai unha posición interna en ningún dos dous partidos. Este asunto leva podrecendo máis dunha década nos caixós por parte de Partido Popular e Partido Socialista a partes iguais. Sobre a acordo hai unhas cousas que non sabemos e son importantes. A porcentaxe da participación nos tributos, é dicir, o que pode dispoñer Cataluña, ou a cota de solidaridade. É importante, pero hai outras cousas moitas que sí sabemos. Que o que pase dependerá tamén do Congreso dos Diputados, onde hai maiorías que sabemos que son endiabladas, pero que representarán esos señores e señoras 350 que están no Congreso a vontade popular. E despois que hai que iniciar un debate no que teñen que entrar as outras comunidades. Eu pregúntome, se hai algunha posición
única nun partido ou noutra. E esa é a resposta pola que leva 10 anos o asunto nun caixón. 13. Este acordo, que sirve, por certo, para outras cousas en Cataluña, que Cataluña está cambiando moito nos últimos meses e nos últimos anos. Bueno, este acordo serviu para investir o señor Illa. Desde logo. Eso foi así. E para que haxa normalidade institucional en Cataluña, e para que o rei sexa recibido, e para que nos esquezamos un pouco dos peores anos do Prusés. Pero iso abre outro debate que non está cerrado sobre o financiamento, no que hai que falar, por certo, de outras moitas cousas se falamos de igualdade. A igualdade para pagar impostos ou para recibir servizos, porque para algunhas cousas ven que lle gusta a algúns varos e baronesas decir que son soberanos e a soberanía fiscal e que o modelo de Madrid ou o modelo de Andalucía... E igualdade para condonar as débedas tamén. Pero é que eso xa propuxo o Goberno Central, é dicir, para condenar as débedas daqueles que teñen débeda e outros que teñen moi pouquiño, o caso de Galicia, ou que apenas teñen, como o caso de Madrid, outro tipo de débedas co Estado. Madrid non ten, ¿no? Pero fíjate, yo a diferencia de lo que decías, Casqueiro, para mí las diferencias internas de discurso en el seno del Partido Socialista y del Partido Popular, de los dos, en función de los territorios, es un motivo más casi para creer en la política que otra cosa, que para criticar las discrepancias. Porque aquí en el fondo de todo esto, que este es un debate complejísimo y que podemos limitarnos a hablar de Cataluña, pero esto llevamos 13 años de retraso por algo. Y llevamos 13 años de retraso porque aquí hay que abordar precisamente la modernidad de un Estado que ha cambiado y en el que la España dispersa se tiene que enfrentar con la España vacía. Y que las comunidades despobladas, como lo es Galicia, se tienen que enfrentar como comunidades con una densidad de población altísima como es Madrid o como es Cataluña. Y por eso vimos, y hemos estado viendo a lo largo de toda la anterior legislatura, que había varones del Partido Socialista que con muchísima coherencia se posicionaban con varones del Partido Popular que con muchísima coherencia discrepaban ambos de las posiciones de sus respectivas ejecutivas. Afortunadamente y gracias a Dios, porque precisamente si como ciudadano gallego o como ciudadano extremeño o como ciudadano valenciano tú tienes que confiar tu voto a alguien que vele por tus derechos, si resulta que de repente llega el varón de turno y no defiende los derechos de la España vacía o de la España poblada frente a otros territorios, apaga y vámonos. ¿Qué pasa? Que aquí hay que alcanzar un equilibrio que es un sudoku, un encaje de bolillos prácticamente imposible de lograr, que se logrará con mesura y con moderación. Desde luego estoy convencida que no en el año 2024. Javier Casqueiro. Sí, lo que pasa es que me encanta, porque por un lado, y fíjate que puedo estar de acuerdo, en que... De hecho lo estás, pero no lo quieres decir. Sí, pero lo estás. No, seguramente tienes razón. Igual no se atreve a decir esa palabra mágica puede ser que tampoco. esté de acuerdo o no. Que se nos va la audiencia. No, pero digo, me encanta esa teoría tuya que yo puedo suscribir, ¿no? De que y además es verdad que le achacamos a los partidos en cuanto hay un debate, hay una crisis, etcétera, etcétera, y están demasiado enclaustrados, encerrados en su burbuja, y es verdad, ¿no? Que se ha perdido mucho debate interno. Pero ahora lo sacaba María y lo acabamos de escuchar. Yo quiero ver que efectivamente algunos presidentes autonómicos del PP se atreven a llevarle la contraria al veto que se ha impuesto desde Madrid, por ejemplo, para negociar. Algunos incluso pretenden ni siquiera reunirse con el presidente del gobierno cuando les llamen, como es la presidenta de la Comunidad Madrileña. Bueno, a ver si es verdad que, por ejemplo, el presidente gallego viene, que va a venir, porque incluso ha tenido que anular un viaje que tenía previsto a Brasil, y viene y plantea sus negociaciones concretas y no las que le han impuesto desde Madrid. Porque hemos visto el otro día una foto fake, de una Moncloa fake, en la que estaban todos los presidentes autonómicos como una especie de reunión, una pseudo Moncloa con Alberto Núñez Feijóo, y lo que les dijeron, primero no les dejaron hacer una rueda de prensa a cada uno, para empezar, ya no pudimos ni siquiera escucharles a cada uno y plantearles preguntas, y luego les dijeron lo que tenían que hacer, es decir, nada de negociaciones bilaterales. Oiga, depende. Porque yo Galicia... está facendo o que ten que facer. No. O que se ten o que le va pedindo desde hai 5 meses el reunirse co presidente do goberno. Termino ya. Es que iba ahí, lo que quiero decir, ojalá que haga eso. Vamos a la chispa, seguro, ojalá, claro, pero yo quiero ver que hagan eso, porque a mí me da la impresión, y estoy viendo, que aquí además, y hay un debate en el propio PP sobre esto, tienen miedo a que algunos presidentes autonómicos vengan y negocien por su cuenta. Y eso es lo que les están queriendo marcar. Para mí, y compro tu argumento, ojalá vengan y planteen cada uno y discutan de sus temas y tengan libertad de acción. Por ahora, en el Partido Popular yo no la veo, en el Partido Socialista tampoco, excepto en un caso. Non sería o mesmo de todos os xeitos o caso da Comunidade Valenciana ou da rexión de Murcia en comparación coa de Galicia, que a débeda é mínima. Pues que vengan y negocien cada uno, María. No, pero refírome tamén ás palabras de Díaz Ayuso, que dicía isto da quita da débeda vai servir para dividir eso que buscan, a dividir as rexións do PP? Estratégicamente puede ser que el gobierno quiera también favorecer esa división, bueno, pero tú tienes la capacidad como presidente autonómico, vamos a ver, y además no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Juan Manuel Moreno, claro, en este caso, y
y Alfonso Rueda, Pode ser non falar. dos presidentes con mayoría absoluta, ni más ni menos, en sus territorios, dos presidentes de nacionalidades históricas, dos presidentes con muchísimo poder dentro del PP, que vengan y negocien bilateralmente y no con lo que les impongan desde Génova. Que non van negociar unha financiación propia para cada territorio, máis alá de unhos cambios conxunturais, a quita, etc. Pero quero dicir que non vamos refacer o modelo de financiación autonómica con estas reunións, porque o Partido Popular tamén é certo que pide unha conferencia de presidentes, hai que ter un consenso 100% para que os acordos se apliquen dentro da conferencia de presidentes, non? No Consello de Política Fiscal e Financiera quizá non tanto, pero bueno, na conferencia de presidentes que pidan hai que ter un consenso 100%, co cal hai no que traer traballado un pouco da casa. Bueno, isto van ser un pouco parches que se poidan ir negociando con cada presidente autonómico, benvidos sexan para esas poboacións, eu creo. Outra cousa é que quizáis non hai tanto incentivo agora mesmo para esa posición de consenso, pois porque estamos nun contexto de economía bastante expansiva, a recaudación de impostos vai moi ben, co cal hai bastante caixa para devolver esas recaudacións como comunidades autónomas e que teñan suficiente financiación para servicios públicos e estado de benestar. Pero, lóxicamente, é o momento tamén de se pôr de acordo para cando a conxuntura cambie e que veñan mal dadas, pois ter os deberes xa feitos para esa situación. No solo es, yo creo que hacemos mal si enfocamos el debate solo desde el punto de vista del dinero, porque evidentemente estamos en vacas gordas, llegarán las flacas y lo pasaremos mal, y lo pasarán peor en los territorios, que son los grandes olvidados, sobre todo los ayuntamientos, no las autonomías. Pero es verdad que ahora es cuando tenemos que construir el modelo del futuro. A día de hoy ya hay muchos dirigentes autonómicos que se ven con verdaderos problemas a la hora de prestar servicios en la España vacía. Eso es una realidad y tenemos el país con mayor envejecimiento del mundo después de Japón. Y hay comunidades no, hay provincias, véase Orense, véase Zamora, que la edad media de la población es tan elevada que ahora mismo a la hora de prestar servicios es muy complicado. Porque además se junta la edad con la dispersión. Y cómo tú haces equilibrios para mantener determinados centros de salud en zonas donde apenas hay población, pero estás obligado a mantenerlo. Es decir, que el debate es muy complicado, no es solo tanta pasta me va a tocar, tanto menos, tanto más, tanto menos. No, no, es establecer el modelo de futuro para lograr un equilibrio y que además no nos volvamos locos y que toda la población española acabe de aquí a 2050 en 3 ciudades de toda España, porque es ese el problema, la densidad poblacional cada vez se acentúa más, o sea que es un debate muy complejo. Y yo creo que es muy buena noticia, bienvenidas sean las reuniones. Ahora vamos a ver si un poquito más de normalidad institucional favorece que se coja el toro por los cuernos, que es lo realmente necesario. Pues en el tema de financiación autonómica. De España, co cambio climático, algunha lle vai tocar a Galicia, non sei bueno, se é bom ou malo. Imos continuar porque o debate efectivamente é moi complexo, pero bueno, polo menos imoslle unha primeira ollada e imos continuar tamén falando dun tema económico, imos co teito de gasto. Esta mesma semana o Consello de Ministros aprobaba por segunda vez en 2 meses o teito de gasto, de novo levarano o Congreso e a anterior vez foi tombado por Junts. Escoitamos a ministra Montero despois do Consello de Ministros a pasada semana. Si a pesar de todo esto, la tentación del Partido Popular es seguir rechazando la senda por cuestiones, como digo, puramente partidistas, creyendo que de esta manera obstaculiza o impide al Gobierno de España presentar los presupuestos generales, les digo ya que desistan de esa idea. Dille o Partido Popular que desista de tombar os presupostos, pero non sei a que lle pregunto de vos, a ti, Iván, en realidad quen os tombou, ademais do Partido Popular, foi Junts, o seu aliado do goberno. Exactamente, a verdad que nin cando só estaba na oposición tampouco aprobaba ou votaba a favor do teito de gasto, eu creo que nin sequera cando estuvo a xestora do Partido Socialista, bueno, creo que tampouco. Co cal eu creo que se está pedindo algo que é bastante inédito a nivel político a oposición. Aí sí que creo que están intentando armar un argumento, azuzar o mellor división de como van votar aquí en contra no Congreso, pois, bueno, pois os concellos, as comunidades autónomas gobernadas polo PP, tanto este exercicio como o seguinte, van ter
menos que gastar, pero lóxicamente o destinatario indirecto pois é Junts tamén ten os seus 200 e pico, 300 alcaldes, ben é certo que hai PDK, Junts, bueno, un pouco toda a maraña, pero vamos, que máis vinculados a Junts, bueno, pois tamén son alcaldes que van sufrir, lóxicamente, se non sai adiante a senda de gasto, pero sobre todo eu creo que o goberno está nunha posición de espera de a ver que estrategia toma Junts, non? Junts ten que decidir un pouco que quere ser de maior, se quere ser pragmático no Congreso, que os seus 7 votos valgan para determinar políticas públicas ou non. Javier, ¿qué crees que es querer ser de mayor Junts? Ya me gustaría saberlo. ¿Tampoco sabes? Sí, no lo sé, porque tiene una rémora gigante. Y yo creo que esa rémora lo está marcando todo dentro de Junts y en la política nacional. Y esa rémora tiene un nombre y apellido que se llama Carles Puigdemont. Y tú estabas preguntando qué va a pasar con los presupuestos. El gobierno nos quiere decir que no pasa nada porque hay dinero, y es verdad que hay dinero, y es verdad que la situación económica es buena, y es verdad que van a seguir llegando fondos millonarios de la Unión Europea, pero yo creo que también hay que reconocer que no es para nada idóneo que un gobierno y un país esté sin presupuestos y con los presupuestos prorrogados, cuando además estamos casi no, en el primer año de la legislatura, ¿no? No es un panorama muy halagüeño pensar que esto es así. Ahora, yo tengo muchas dudas y te lo dejo aquí y hablaremos de esto más en el futuro. Todos los analistas, y veremos seguramente la conclusión de hoy, es que tienen muy difícil sacar los presupuestos, ¿no? Tienen muy difícil. Pero cuidado con esto porque efectivamente, desde luego, la alternativa para Junts de otro tipo de gobierno, desde luego, de una alternativa de una moción de censura con Feijóo y con el Partido Popular, la vemos irrealizable a día de hoy. Y la alternativa para Junts, una vez que resuelvan en su Congreso qué pasa con Carles Puigdemont, si es el que marca la pauta o no. Hay muchos cargos, lo apuntaba Iván, hay muchísimos cargos que se han quedado sin poder dentro de Junts, están fuera prácticamente de todo en Cataluña. A ellos les interesa de alguna manera que Pedro Sánchez siga en el poder, le están sacando también mucho rédito. Yo tengo algunas dudas y no soy el único. Ahí el otro día me contaban reuniones de la patronal catalana diciéndole a Junts directamente: necesitamos que haya presupuesto, ayuntamientos, etcétera. Hay muchas presiones y yo no sé si Junts, insisto, tiene mucho que ver con lo que pase con Puigdemont, al final se resistirá o no. No me atrevo a vaticinarlo. Falamos hoxe de 3 asuntos, de 2 en concreto, nos que o Goberno non atopou o seu apoio. Primeiro, varios dos seus socios, 2 concretamente, plantexáronse a favor da proposta non de lei do Partido Popular, tamén no teito de gasto, que non saiu adiante. Imos xogar porque estamos no primeiro capítulo da temporada. Xogamos as adivinanzas. Vos diríades legislatura esgotada, moción de censura ou diríades adianto electoral? Uy, fais o silencio, ¿eh? Eu creo que ninguna das tres. Yo casi... ¿Te lo claro? Yo me lanzo. Claro no lo tiene nadie porque la política de los últimos años nos obliga a todos a ser prudentes y a mantener un poquito el temple. Pero yo, desde luego, si me das a elegir entre esos 3 escenarios, yo creo que va a ser altamente probable, por hablar en términos de probabilidades y no de certezas, un adelanto electoral. ¿Cuándo? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Desde luego, llegar a 2027 a mí se me antoja prácticamente imposible. No diré imposible, pero prácticamente imposible. Y creo que el Ecuador, a partir de verano de 2025, es cuando se puede dibujar precisamente esa probabilidad en sus cotas máximas. Vale. Referíame con legislatura esgotada a rematar a legislatura. Eso, legislatura rematada, moción de censura ou adianto electoral. Sí, claro, pois entón adianto electoral, pero non no 25. ¿no? Vale. Eu creo que, bueno, moción de censura, é que moitas veces nos olvida acercamento PP-Junts, pero que Vox ten que entrar na ecuación. Igual é Vox que non quere facer unha moción de censura con Junts, non sei. Eu ese escenario vexo moi lonxe. Casqueiro? Sí, yo coincido en que lo más probable será un adelanto electoral 2026, a finales. Vale, 25, 26 25. Vai a ver a casi acordo na mesa, non me comprometo unha data porque non o sei.
si sei que Es un xogo. o que hai que o que hai no Parlamento é o que votaron os cidadáns españois, que o goberno ten a obriga de presentar esos presupostos, que ten un mandato para 4 anos, que hai cousas que lle están salindo ben, outras que lle están salindo mal, como todos os gobernos, e que non hai unha alternativa, e isto é importante, non? Canto tempo se pode gobernar sin uns presupostos aprobados en caso de que non se aproben? Eu tamén creo que esgotar a legislatura e chegar hasta 2027 pois é difícil, pero aquí cada día é un mundo, a Pedro Sánchez dáselle por morto moitísimas veces. Y no es la primera vez que nos hemos E non é equivocado. a primeira vez que Pero bueno, quedan anotadas estas respostas para o fin Échanosla en cara. da temporada. Non, para botala en cara non, que non son tan Guárdala, mala. la Pasache de lo ben por esta banda? Sí, Muy bien, divinamente, encantada. Bueno, iso agardo que voltedes e que o pasedes Por ben. supuesto. Grazas, Kete, A grazas, ti, María. Casqueiro. Un placer. Vos, ben? Pois moi ben, Sí? estupendamente, non? Gracias por soportarnos tamén. No, para nada, para mí é un Tes placer. boa tarefa aquí. Bueno, pois moitísimas grazas aos 4, moitísimas grazas a todos vostedes. Agardamos que nos acompañaran neste comezo de temporada. Agardamos que sexa longa, que nos poidamos seguir vendo todos os luns. E xa saben, conecten coa TVG2, tamén coa Canle principal da TVG, hoxe xa ás 12:35. Isto é Conexión Galicia, son María Chade, vémonos o vindeiro luns.